4 hitos de banderazos de River y Boca, Boca o River en el mundo. Seguime porque es apasionante conocer la historia de estos clubes y la manera en que los llevan a todos los lugares del planeta. El fervor y la pasión de River Plate y Boca Juniors no solo mueven multitudes en Buenos Aires y Argentina, sino que sus hinchas llevan la pasión a cada rincón del planeta donde juegan sus equipos. Primer lugar, Japón, 2007, Mundial de Clubes. En diciembre de 2007, el Mundial de Clubes en tierras japoneses reunió a un club argentino y a otro muy importante del mundo, pero la lejanía del país no detuvo a las hinchadas más fanáticas, para nada. Fue el turno de Boca. El Ceneice llegó a Japón con una hinchada que convirtió cada rincón del lugar en una extensión de la Bombonera. Los colores azul y oro brillaron en Yokohama, donde enfrentaron al Milan en la final del Mundial de Clubes. La hinchada sorprendió a los japoneses con sus despliegues, sus banderas gigantes, sus bombos, su pasión inagotable. El respeto mutuo entre las culturas se mezcló con la intensidad del fútbol argentino. Pero pasó el tiempo y en 2015, otro Mundial de Clubes encuentra a River. Diciembre nuevamente. 2015, como ya dije. 8 años después, River Plate llegó a Yokohama para disputar la final contra el Barcelona. La ciudad japonesa se tiñó de rojo y blanco. Cientos de hinchas daban alegría a las calles. Millonarios invadieron cantando y celebrando cada paso del equipo. El 20 de diciembre, en el Estadio Internacional de Yokohama, River buscó la gloria ante el poderoso Barcelona. Su hinchada dejó este recuerdo en el corazón de todos sus fans. Una vez más, los argentinos sorprendieron con sus despliegues, banderas gigantes, bombos, pasión inagotable. El respeto mutuo nuevamente se mezcló con la intensidad del fútbol argentino. Pero volvemos a Sudamérica para hablar de Brasil y los clásicos de las Libertadores súper memorables. Todos sabemos, o casi todos, que los clubes brasileños son rivales históricos de los clubes argentinos y siempre clásicos de los encuentros sudamericanos. Cada vez que River o Boca cruzan la frontera, las ciudades brasileñas se preparan para un espectáculo único. Primera historia, Boca en Belo Horizonte, con su mítica hinchada de la 12, convirtió cada partido en una fiesta. Los brasileños, acostumbrados a sus propias barras, reconocieron en los argentinos una pasión y estilo sin igual. En San Pablo, en Río de Janeiro, en cada ciudad brasileña que jugaban River o Boca, dejaron su marca. Banderazos que unieron dos naciones a través del fútbol, del folclore, de la rivalidad entre hinchadas. Pero seguimos avanzando en el tiempo hasta 2018. De nuevo, semifinal de la Libertadores. River en Porto Alegre enfrentando al Gremio, como ya dije, en las semifinales. Miles de hinchas viajaron en caravanas de autos, de micros, en aviones, cruzando las fronteras, incluso en bicicleta. Las calles se llenaron de alegría, de cánticos que no cesaban. Ese 30 de octubre de 2018, River dio vuelta a la serie en el último minuto. Épico, clasificando a la final. Luego, un sinfín de situaciones en Buenos Aires, en el estadio, camino al estadio, la lluvia que pospuso el partido, pero el 9 de diciembre de 2018, Madrid se preparó para recibir el partido más esperado de la historia del fútbol sudamericano. River versus Boca en la final de la Copa Libertadores. Más de 10.000 argentinos viajaron a España, ciudad que se dividió en dos colores, rojo y blanco por un lado, azul y oro por el otro. Las plazas, los bares, las calles,
todo se convirtió en un campo de rivalidad futbolística a través de estos colores. Los días previos al partido, ambas hinchadas realizaron banderazos impresionantes, banderas gigantes, bombos, cánticos que resonaban en todo Madrid. Los madrileños se asombraban ante semejante despliegue. El Santiago Bernabéu fue testigo de una fiesta argentina en suelo español. River y Boca convirtieron a Madrid en Buenos Aires por una noche. La pasión conquistó Europa. Fue la primera y única vez que una final de Copa Libertadores se jugara fuera de América del Sur. Y fue espectacular. Pero como el tiempo sigue corriendo, en 2025 tuvimos otra oportunidad de descubrir estas grandes hinchadas, el Mundial de Clubes de Estados Unidos. El nuevo Mundial de 32 equipos reunió a ambas hinchadas argentinas a lo largo y ancho de ese hermoso país. River Plate y Boca Juniors, ambos clasificados, representaron a la Argentina en este torneo histórico que se disputó en junio de 2025. Miles de hinchas ahorraron durante meses o pagaron en cuotas sus viajes. Planearon hasta el último detalle si pudieron e improvisaron si así lo indicó la situación, para alentar a sus equipos en la máxima competencia de clubes del mundo. Los banderazos en tierras norteamericanas fueron una vez más una demostración de que las hinchadas argentinas son únicas. Banderas que cubrieron tribunas enteras, bombos que no paraban, gargantas que no se cansaron nunca de alentar a sus equipos. Porque para un hincha de River o de Boca no hay distancia imposible, no hay sacrificio demasiado grande. La pasión lo supera todo. Puntiemos los lugares: Japón, Brasil, España, Estados Unidos y cada rincón del mundo donde juegan River y Boca son testigos de una pasión sin frontera. Los colores de estos clubes argentinos brillan en cada estadio, recordándole a todos los amantes de este maravilloso deporte que es mucho más que un juego, que es identidad, historia, amor incondicional. Son River, son Boca. Por supuesto, deja tu comentario diciéndome cuál es para vos el banderazo más épico y quiénes son los hinchas más incondicionales del mundo, los de Boca o los de River. Suscríbete y activa la campanita para tener más contenido sobre la pasión de estos amados clubes del fútbol argentino. Un beso y nos vemos pronto.